Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. En esta oportunidad quiero traer con ustedes un concepto de coaching laboral, principalmente el acuerdo, que es parte de la conversación. Mi nombre es Alexis Kavenowski, soy coach, trabajo en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito particular acompañando a personas a conocerse, a desarrollarse, a poder tener otro tipo de conversaciones con ellos mismos sobre lo que quieren lograr, sobre lo que quieren conocer y poder seguir creciendo día a día y poder revelar esa grandeza de lo humano, de lo que nos permite ser y también revelar la grandeza de permitirse equivocarse, permitirse saber que hay un aprendizaje en cada situación que no nos gusta. He creado un material con una filmina, no digo que es propiamente mío, porque no es del todo cierto, sino que es una recopilación de los aprendizajes que tengo. Hay mucho, mucho para poder hablar sobre acuerdo, podríamos estar hablando horas y días, así que siéntanse libres si algo le hace sentido tomarlo y si creen que podrían agregar algo, agréguenlo en comentarios. Yo lo que voy a ofrecer es una mirada, y sé que lo que ustedes me van a regalar es una mirada, no hay algo que sea verdad, sino que son diferentes miradas, entonces también lo que ustedes pueden aportar me permite a mí reflexionar sobre el crecimiento de mi propio ser coach. Y esto es lo que ofrece la idea de un espacio de coaching, poder tener una mirada nueva, una mirada fresca, aprender a soltar muchas veces lo que nos dicen, lo que piensan sobre nosotros, dejar de tomarlo como una verdad, como algo absoluto. Me voy a concentrar ahora en el material que les preparé. Preparé unas filminas que se los voy a dejar abajo, al que le hace sentido, al que le sirve. Vuelvo a repetir, yo solo he compilado lo que he aprendido y eso es solo lo que les puedo ofrecer. Todo lo demás ya depende de ustedes. Acá tenemos, digamos, lo que se llama sesión de coaching, paso a paso. Dentro del paso a paso, yo lo que voy a hablar es del paso 1, llamado acuerdo, y dentro del acuerdo voy a trabajar lo que se llama permiso para grabar y contexto. Hablamos de diseño de conversación, pero desde ese lugar, en este diseño puede haber diferentes miradas, diferentes formas de abarcarlo. Tengo especializaciones en PNL, ejecutivo, educativo, equipos, vocacional y acompañando a otras personas a ser coach. Pero lo que más tengo es unas ganas de seguir creciendo y desarrollando. Si tendría que definirme, me definiría más como un estudiante que como un profesor. Es un estudiante que está continuamente aprendiendo. Esta es la parte 1 de las 4. Yo comúnmente lo llamo escucha número 1, más allá que es, digamos, nombre de acuerdo, porque es algo que vos en el acuerdo tenés que escuchar. ¿Qué es lo que vos tenés que escuchar? Lo que vos tenés que escuchar en un acuerdo se llama brecha. ¿Qué es lo que al cliente le pasa y qué es lo que el cliente quiere lograr? ¿Qué va a ser diferente en su vida? Vamos con el macro acuerdo, que no lo voy a explicar en este video. Ahora sí quiero traer por lo menos la idea. Para hablar de acuerdo tendríamos que haber hablado primero de macroacuerdo. El macroacuerdo es la instancia, también llamada entrevista, que se genera con una persona que quiere tener en su vida un acompañamiento en coaching. Cuando una persona busca coaching, llama a un coach y no es que el coach le dice, bueno, vamos a trabajar sobre el coaching, sino lo que genera es una entrevista llamada macroacuerdo, donde habla qué es el coaching, qué no, el alcance, qué se espera, cuáles son los protocolos, qué dice el código de ética, cómo se va a trabajar en las sesiones, en qué plataforma se va a usar, qué es lo que quiere trabajar, qué es lo que quiere lograr, qué hace que busque este espacio, si ha tenido otro tipo de acompañamiento, si tiene algún tema de salud que está trabajando, si consume algún tipo de medicamento. Son todas instancias que deben trabajarse en el macroacuerdo y no en el acuerdo, por cuanto hay que saber si se puede hacer un proceso de coaching. El macroacuerdo es el momento donde el cliente
decide que si lo que estaba buscando es lo que el coach le ofrece, y el coach también decide si el cliente lo que necesita desde su mirada es coaching o otra cosa. Ahora vamos con el acuerdo, articulación y parafraseo. Yo voy a hablar de instancias o momentos. Comúnmente se trae a la confusión que el coaching son preguntas, preguntas poderosas o preguntas que invitan a la reflexión. Nada más alejado de eso. Las preguntas es parte de las herramientas de un coach. Si no, uno compraría libros como cuando yo era estudiante, las 250 preguntas o el libro de las 80 preguntas, y solo las ubico y le pongo prioridad. En verdad eso no es del todo efectivo, sirve, suma para abrir la forma de pensar, pero no es totalmente efectivo. Lo que trae más efectividad es aprender el concepto de instancias, también escuchado como momento o puede tener otro nombre. Las instancias es el lugar donde el cliente se encuentra parado. Entonces, si yo detecto donde el cliente se encuentra parado, yo lo puedo acompañar con diferentes preguntas. Y eso me permite también entender a otros estudiantes que estudian con otros profesores y utilizan alguna palabra distinta para preguntar. Digo, no, pero está mal. No, no está mal. Y se aprendió desde otro lugar a mirar y a preguntar. Entonces, el coaching, hay preguntas, sí, en el coaching hay preguntas, pero yo lo que invito primero a que entiendan que para que una conversión de coaching exista, hay un permiso para grabar, hay un contexto y tenemos la primera instancia también llamada realidad actual, cuando yo conozco que el cliente está parado en su realidad actual, qué es lo que le pasa, después realidad deseada, a dónde quiere ir, qué quiere lograr, enfoque laboral, qué es lo que quiere que pase en su trabajo con respecto a lo que le pasa, cómo se enfoca con eso, y los indicadores, el indicador de éxito, cómo se va a medir en la sesión que avanza. Después vamos a abrir cada cosa, el indicador emocional, cómo lo va a sentir, cómo se va a dar cuenta, el indicador corporal, cómo se va a sentir o cómo quiere sentir el cuerpo, y después el parafraseo, que es traerle los puntos principales para trabajar en esta sesión, que después del acuerdo se va a la exploración. Pero eso sería en el paso número 2, 3 o 4. Acá nos vamos a quedar solo con el 1. Antes de hablar de instancias, vamos a hablar de dos cosas, que es el permiso para grabar y el contexto. Ahora, el permiso para grabar aparece para no romper el código de ética cuando habla de confidencialidad. O sea, el permiso para grabar, como la ICF o otras, digamos, entidades o instituciones de coaching, dice que una sesión debe ser confidencial. Entonces, como debe ser confidencial, si yo la grabo, no está siendo confidencial. Entonces, para eso, para no romper el código de ética, yo le aviso a él que la voy a grabar y pido su consentimiento de que eso pueda ser, que se necesita o que deseo grabarla y que él me dé el ok. Ahora aparece esta pregunta, ¿un coach graba sus sesiones? La realidad es que un coach certificado no necesariamente graba sus sesiones. Puede que sí, puede que no. Yo voy a traer 3 razones por qué sí se graba las sesiones y por qué yo podría compartir con el otro mi necesidad de grabar, por si el otro tiene alguna duda antes si quiere ser grabado o no. Entonces yo le digo, te grabo, número 1, porque como yo estudio de forma online, entonces como estudio de forma online, la única forma de que mi profesor pueda evaluar mi desempeño, mi crecimiento, es que yo le comparta cómo avanzo en la sesión. Entonces, de ese lugar. La número 2, que también habilita y pido yo para poder grabar, es para poder escucharme y para poder... Es más importante escuchar que escuchar a otros. Muchas veces creemos que si vemos un montón de sesiones vamos a ser efectivos. Es real, pero más real, para poder acentuar, es que me escucha a mí, porque ahí veo cuáles son mis áreas, digamos, de mejora y crecimiento. Y una de las cosas que las personas comúnmente no quieren hacer es escucharse a sí misma, por eso la invitación. También aviso que voy a compartir un video de una sesión de acuerdo para que ustedes puedan ver más un ejercicio más conexión. Y
cuando ustedes quieren seguir aumentando en sus credenciales, necesitan rendir, y cuando rinden un examen para que den una credencial más alta que la están teniendo, comúnmente, como la institución, por ejemplo la ICF, no se encuentra, digamos, en todos los lugares donde certifica, se manda una grabación y ahí evalúan tu desempeño. Entonces yo le pido permiso a la persona para que pueda ser evaluado y para que me pueda ser parte de un examen para certificar. Ahora, ¿cómo se desarrolla el permiso para grabar? El permiso para grabar se desarrolla. Empiezo la sesión, hola, ¿qué tal? Y le digo, bueno, ¿me permitís grabar esta sesión con fines académicos? Aclaro acá para qué la grabo, que no es la grabo porque soy un youtuber o otra cosa, o me gusta subirla a cualquier plataforma, sino porque tenga fines educativos. ¿Quién la va a escuchar? ¿Para qué la grabo? Para que la escuche mi coach formador y que me evalúe mi desempeño, no lo que vos traes en la sesión. Entonces acá yo aclaro cuáles son todas las finalidades. También le vuelvo a pedir otro permiso. ¿Me permitís tomar nota de alguna palabra que crea necesaria para acompañarte mejor? Porque a veces puedo estar escribiendo algo, sea en la computadora o en un cuaderno, y el cliente puede creer que no estoy presente o me estoy distrayendo o estoy haciendo otra cosa. Entonces le aviso. Algunos piden permiso para bajar la cabeza. Yo no soy de los que pido permiso para bajar la cabeza, porque el mozo, cuando está anotando la cerveza con los maní, con el bife, con esto, no pide permiso. En la ferretería tampoco pedimos permiso, pues si no estamos poniendo de preaviso al cliente que nos vamos a distraer, y en verdad el anotar es para nosotros. Ahora, si ustedes quieren pedir permiso para bajar la mirada, no pierden efectividad por eso. Al finalizar la sesión te voy a volver a pedir permiso, por las dudas que vos me compartas algo y te des cuenta que preferís que no quede grabado y ya me habías dado tu consentimiento. Entonces vos decís, bueno, pero ya no quiero que quede grabado, pero le dije que sí, que no, entonces voy a tener conversaciones que me limitan, no voy a saber a veces cómo decirle que no quiero. Entonces yo le voy a ofrecer que al final le voy a volver a preguntar para que él se quede tranquilo, que está de acuerdo con todo lo que sucedió. El contexto es muy importante porque la persona puede estar en un lugar, pero su mente puede estar en otra. Y comúnmente hoy, donde tenemos tantos estímulos que nos distraen o que nos llevan o que nos desconcentran, no voy a estar preparado para hacer una sesión si mi mente está en otro lado. Entonces necesito lograr que el cliente esté aquí ahora. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con preguntas que lo inviten a poder enfocarse. No le pregunto cómo fue el cumpleaños de tu hija, ni las vacaciones en Cancún. Eso lo puedo preguntar antes de todo inicio de sesión, porque el cliente se puede explayar, y el tiempo de sesión es muy valioso como para esos temas. Entonces, no es que no se pueda hacer, pero a veces es mejor hacerlo antes o después de empezar la sesión, no en el centro donde ya pedimos nuestro permiso para grabar. Preguntas que pueden ayudarnos a este contexto. ¿Necesitas algo antes que continuemos? Porque si él quiere tomar un vaso de agua, quiere hacer alimentación, quieres tomar algo, ahí como decíamos, y tenés la privacidad que necesitas. Es importante esto, sí, porque a veces uno está en la habitación con algún niño o una puerta abierta y como que no lo visualiza, y en la mitad de sesión se da cuenta que está hablando de cosas muy profundas y no quiere que esté el niño, o no quiere que lo estén escuchando, o puede pensar que desde el otro lado. Entonces, para que él pueda movilizar y esté consciente. Y para poder marcar entre el comenzar el acuerdo y no, también le pregunto, ¿estás listo? Todas estas preguntas ayudan para estar aquí y ahora. Después empezamos con la instancia 1, más allá que podrían llamarse instancias del permiso para grabar y contexto, vamos a llamar instancia 1 la realidad actual. La realidad actual es donde el cliente está parado, qué es lo que le pasa. Podemos hablar de dos tipos de quiebre. Podemos hablar del quiebre, llamado también en la vida real problema, que es lo que el cliente no está logrando, que el cliente que le pasan cosas que no quiere, o siente que hay relaciones que no son positivas, o en el ámbito laboral no se lleva con sus colaboradores, o siente que no hay comunicación con su jefe. Eso es lo que le está pasando, llamada realidad actual. Es el momento donde el cliente vive.
donde siente que las cosas le están pesando. Y después hay algo que se llama quiebre por diseño, que es que el cliente quiere diseñarse y quiere lograr cosas. No tiene un problema, quiere ascender de puesto porque le gustaría estar en un puesto más jerárquico, quiere abrir un negocio porque cobró un dinero, o quiere conseguir cosas que no está consiguiendo, pero no desde el lugar del estrés, desde el problema, sino del lugar del deseo. Entonces, la forma de acompañar puede ir variando un poquito, pero nos vamos a concentrar en el lugar donde principalmente se encuentra el cliente, que es en situaciones que le cierran posibilidades en su ámbito laboral, con sus colaboradores, con su forma de mirar el trabajo, con su trabajo en sí mismo, o con algún puesto jerárquico, o con su equipo de desempeño. Todo esto, digamos, puede ayudar. Entonces, recapitulando que hubo una pausa, igual aunque no se nota, que estábamos con el tema de lo que pasa. Entonces, en la realidad actual nosotros tenemos que averiguar dónde el cliente está parado, dónde la persona se para, qué es lo que le pasa. Que no es lo mismo que es lo que te cuenta. No es lo mismo lo que le pasa que lo que te cuenta. Muchas veces las personas están desde el lugar de la queja y porque y como que puro ruido hacen. Y en verdad lo que nosotros queremos saber, ¿qué hay debajo? ¿Qué es lo que le causa? Porque dicen, estoy desordenado, pero sabes ordenar. No tengo comunicación con mi jefe, pero sabes hablar. No me llevo con mis colaboradores. Bueno, pero podés trabajar. Entonces, ¿qué hace que venga? Hay algo debajo de eso que nosotros como coaches tenemos que averiguar. Entonces, las preguntas que vamos a utilizar básicas son, ¿qué quieres trabajar en esta sesión? Porque tiene que ser algo que él quiere, viene a trabajar, no viene a charlar, y es en esta sesión lo vamos a enfocar hoy. No utilizamos verbos en condicional, como es, ¿qué te gustaría? Porque comúnmente a la persona no le gusta trabajar estas cosas. Las tiene que trabajar porque quiere vivir distinto, pero no es que le guste. Entonces le mandamos lo que queremos generar un habla responsable. Entonces, como queremos generar un habla responsable, le mandamos directo a él. ¿Qué querés trabajar? O sea, ¿para qué vas a invertir en vos? Y seguramente el cliente puede traer diferentes temas que quiere trabajar. Entonces nosotros vamos a preguntar en qué se quiere enfocar. Si el cliente dice quiero trabajar mi seguridad, y bueno, no le voy a preguntar qué te quieres enfocar porque dice mi seguridad, pero dice mi seguridad, mi relación con mi jefe, que los colaboradores no nos entendemos. Bueno, ¿en qué te querés enfocar? Para poder trabajar algo en específico y de ese lugar, cuando dice algo específico, ¿qué significa? Ahora lo que puede aparecer es que en esa especificación lo que él traiga no dependa de él. Entonces él dice, yo quiero trabajar mi relación con mi equipo de trabajo. Bueno, pero tu equipo de trabajo no está acá, entonces yo te voy a decir qué depende de vos o qué quieres trabajar con respecto a vos. O él me dice, y quiero trabajar, no sentirme así. Bueno, ¿qué sí querés? O cómo sí te querés sentir. Llevarlo a positivo, llevarlo a que dependa de él, llevarlo a trabajar el poder personal, poder que vincularlo o conectarlo con su grandeza. Digamos, puse las preguntas en amarillo porque son las preguntas que sí o sí van a ir en la realidad actual, y las negras va a ir depende qué traiga él. Cualquier pregunta me la hacen en comentarios. Después que está claro dónde está parado él, vamos a averiguar a dónde quiere ir. Pero si yo no sé dónde está parado él, qué realmente le pasa, muy loco que quiera saber a dónde quiere ir. Es como yo llamar un taxi para que venga a buscar, para ir a un lugar y no sepa dónde estoy. Digo, bueno, ¿me podría venir a buscar para ir al museo? Sí, seguro, señor, ¿dónde está? No, no, pero quiero ir al museo. Sí, pero ¿dónde está? ¿Pero qué no me entiende? Lo entiendo, pero si usted no me dice dónde estás, yo no puedo acompañarlo a dónde quiere ir. Y esto es naturalmente lo que puede pasar en una conversación. En la conversación puede pasar que pasemos a la realidad deseada, pero no sabemos la realidad actual. Entonces hay que trabajar en cada realidad para poder aclararla. ¿Cuál es la pregunta que trabajamos en la realidad deseada? ¿Para qué querés trabajar? Y lo que él quiere trabajar, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu diseño de futuro? ¿Para qué? Para poder sacarlo a él de la queja,
del malestar, del debilitamiento. Entonces acá lo que voy a hacer es lo que se llama declaración de quiebre, que él declare, que se comprometa a crear un mundo diferente. Y esa es la grandeza del coaching. La grandeza del coaching es que te ayuda a diseñarte. ¿Y por qué nos ayuda a diseñarnos? Porque no somos víctimas de un destino, no es que nacimos bajo una estrella y estamos condenados a tal. La forma en que vemos el mundo es el mundo que vivenciamos. Si nos conectamos con lo que no queremos, si vivimos en un lugar lleno de cactus y vamos a poder sentir todo eso. Entonces, si ahora puedo sentir otra cosa y percibir otra cosa, voy a poder diseñarme distinto. Entonces lo que acompañamos es un diseño de futuro. ¿Y esto sobre qué se basa? Sobre el concepto de realidad. La realidad es un hecho más una interpretación. Por ejemplo, ese árbol es muy, muy lindo. Bueno, árbol es un hecho. Muy, muy lindo es una interpretación. Viene otro y te dice, pero ese árbol es horrible. ¿Por qué horrible? Y porque, digamos, me rompe toda la vereda de mi casa. Fíjense, ante un mismo árbol, dos ven el mismo hecho, pero tienen una interpretación diferente según cuáles son sus propias motivaciones. Entonces, la realidad está, digamos, adornada o vinculada según nuestras intenciones y nuestras necesidades. Llamamos algo lindo, feo, bueno, malo, grande o chico, según, digamos, lo que necesitamos. ¿Vos qué tipo de casa tenés? Yo tengo una casa grandísima. ¿Grandísima? Sí. ¿Y podemos ir a hacer un cumpleaños de 15 que tengo 100 invitados? No, no entra. ¿Pero no dijiste que era grandísima? Sí, pero grandísima para los que vivimos nosotros. Entonces, grande y chico siempre depende. De acá podemos ver que nosotros acompañamos a diseñar y a concentrarnos con lo que él quiere, con lo que él diseñar y con lo que él puede. Tiene que depender de él, tiene que ser en positivo, tiene que ser tentador. Esto es importante, tentador y buscar que sea realmente algo que él quiere. Y cuando tenemos la realidad actual clara y la realidad deseada clara, formamos lo que se llama brecha. La brecha es un camino. En ese es un camino y en ese camino, digamos, se genera que el cliente que estaba en la realidad actual pueda hablar de la realidad deseada, pero todavía no sepa cómo hacer para ir de acá hasta acá. Entonces el coach va a trabajar en esto llamado brecha, en acompañar al cliente a generar un camino para que vaya desde la realidad actual a la realidad deseada. Ahora fíjense qué interesante los gráficos que no son al azar, sino que la realidad actual tiene un tamaño muy grande y la realidad deseada tiene un tamaño muy pequeño. Entonces, para el cliente, lo más posible es que él declare, diseñe qué es lo que quiere, pero no realmente pueda perseguirlo, porque es tan pesada la realidad actual, tan grande, que lo atrapa y lo deja, no, pero no voy a poder, no voy a lograr, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos trabajar? Debemos trabajar, cambiar el enfoque. Miren acá en este gráfico, el enfoque cambia totalmente. Ahora, la realidad actual sigue con el mismo tamaño, pero la realidad deseada es mucho más grande, entonces va a poder hacer posible que este camino exista. Este camino existe porque no solo fue declarado, sino como fue así, digamos, diseñado en la cabeza. Es, por ejemplo, a mí me gusta traer un ejemplo muy simple que es el ejemplo del cine. Vos vas y le decís, no sé, a una amiga, ¿querés ir al cine? No tengo ganas, estoy cansada. Bueno, pero mirá que hoy hay 2 por 1 en el cine. Ah, ¿hay 2 por 1? Sí, no solo 2 por 1. Digamos, en el candy bar, con los pochoclos, te dan el vaso de Avatar.
de Avatar. Sí, ese que vos tanto querías y se había acabado. Y hay stock. Ah, no solo eso. Hay 2 por 1 en todas las salas, no solo en las salas comunes, en las de 4D, 5D, 6D, no sé cuántos D debe haber, pero hay en todas las salas. Hay. Ah, y no solo, ¿viste el chico que vos siempre nombrás? Está ahí porque ahora trabaja en la librería del cine. Bueno, dale, vamos. Fíjense, al principio, la invitación al cine, su realidad actual era como vimos antes, muy grande, pero lo que ella miraba sobre la deseada era el cine, era muy chico. Cuando el coach trabajó, en este caso era un amigo, no era el coach, pero pues se entiende la idea, trabajó en agrandar su realidad deseada, él se pudo mover. Entonces la brecha se logra que sea poderosa si yo le puedo, si yo lo puedo acompañar a conectar con una realidad más grande que la que está vivenciando. Y en ese lugar, una de las preguntas sería, bueno, pero ¿qué hace que algo tan simple como un camino no pueda ser logrado? Entonces, lo que sucede es que lo primero que aparece cuando la brecha se origina es miedo. Entonces, ¿qué miedo se origina? El miedo que te paraliza. Acá se genera un miedo que te paraliza. No, no lo voy a lograr. Entonces, aunque ya diseñamos un camino todavía, entonces nosotros trabajamos en que ese miedo que lo paraliza se convierta en un miedo que lo potencia. ¿Cómo se entiende? Imagínense que ustedes van a una panadería y quieren comprar una torta de cumpleaños. Ven en la vidriera diferentes tortas y aunque todavía no la compraron, ya se empiezan a imaginar el cumpleaños con esas tortas. Entonces, ya no están más en esa realidad que los frenaba, sino están en la vidriera y se están imaginando. Ese imaginar ya te empieza a movilizar. Imagínense por ahí que una joven recibe la invitación para un casamiento, abre su armario o su ropero, dice, no tengo nada para ponerme para el casamiento, más allá que tiene un montón de prendas, no tengo nada, necesito comprarme algo. ¿Y qué sucede? Ya empieza a imaginarse cómo es comprándoselo. Entonces, ¿se lo compró o no? Pero ya está mejor. Entonces, cuando el cliente empieza a ver el camino hacia la realidad deseada, ya sale de la realidad actual y ya empieza a tener un bienestar y unas ganas de poder empezarse a encaminar. Todo esto obviamente no se hace solo, sino se hace con el acompañamiento del coach. Y por último, de parte de la brecha nos va a quedar la exploración, pero la exploración pertenece a otro video, ahora estamos en el acuerdo. En el acuerdo lo que trabajamos normalmente es lo que a él le paraliza y el miedo que lo potencia para que él pueda empezar a encaminar hacia la brecha, para que él pueda sentir que cuando el acuerdo cierra, realmente la inversión vale la pena hacer el camino. Si yo le digo vamos de vacaciones a un lugar donde usted realmente no le atrae, no le va a dar muchas ganas de ir al camino, pero si le digo a un lugar donde realmente a ustedes los moviliza, automáticamente van a querer ir. Después tenemos el enfoque laboral, que surge la pregunta, ¿cómo va a impactar esto que vos querés trabajar en tu contexto laboral? O sea, para que él pueda visualizar cómo él puede crecer y cómo puede tener otro tipo de relación con su jefe, cómo puede ver con sus colaboradores, cómo puede tener un equipo más conectado con las pautas de la empresa. Entonces acaba, digamos, poniendo en contexto que lo que nosotros venimos a trabajar es su contexto laboral. No venimos a trabajar cualquier parte de su vida, sino venimos del contexto laboral. Entonces, para eso necesitamos saber en cómo afecta en su área laboral para saber dónde enfocarnos y de qué lugar poder acompañarlos de la mejor forma, poder entender él que esto está afectando su vida laboral y lo debilita. Entonces, acá lo pongo en contexto.
Más allá que puede haber otras preguntas que se originan, y yo no las estoy trayendo porque completan el acuerdo, es importante saber que yo estoy trabajando las preguntas básicas. Obviamente que con esto no alcanza para hacer un acuerdo gigantesco, pero sí como para salir de la zona donde estoy de aprendizaje y empezar a tener una zona de, podríamos decir, confianza por otra medición. Después tenemos la instancia número 5, que es el indicador de éxito. El indicador de éxito es para que yo pueda medir al final de la sesión los avances. ¿Qué quieres conseguir en esta sesión con respecto a lo que se quiere llevar? O sea, de ese lugar, ¿qué es lo que él se quiere llevar? Una idea, un tips, una nueva forma de verlo, una herramienta. Y lo voy a acompañar con otra pregunta que es el diseñar ese concepto. Pues si me dice que yo una herramienta que es un martillo, un destornillador, no. Es una idea, un tip, un escrito, algo. Entonces, ahí trabajo en estas dos preguntas. ¿Qué quieres conseguir y qué es para vos? Y de acá saco la claridad. El indicador emocional, que el indicador emocional viene a ser cómo él va a percibir o se va a dar cuenta que consigue, digamos, lo que se quiere llevar, lo que quiere conseguir. Y uno al principio podría decir, bueno, pero no está claro, ¿cómo él va a saber? Entonces es importante unir lo anterior con eso. Cuando vos tenés algo que vos querés, ¿cómo te das cuenta que lo tenés? Porque lo siento, lo percibo, lo huelo, lo escribo. Entonces él va a hablar como en otros casos lo logra. Y si él no sabe, yo le pongo en cuenta, bueno, vos, ¿cómo haces cuando tenés una idea? Bueno, ¿y cómo lo podés aplicar en este lugar? Lo trato de poder acompañar a que él diseñe esa idea de cómo él va a poder percibir en el mismo. ¿Para qué? Para que se haga cargo, para que se haga responsable, para que él pueda también evaluar eh, su propio camino, su propia evolución. Ahí está. Y tenemos el indicador corporal o también indicador que podemos llamarlo de sensibilidad también. Sensibilidad no me gusta la palabra, pero bueno, para que se entienda. ¿Cómo querés sentirte al finalizar la sesión? ¿Cómo quieres sentir el cuerpo al final? Cualquiera de las dos. Esto lo que hace, conecta con lo que sí quiere. Lo hace pararse en el lugar donde quiere estar. Uno cuando dice, bueno, me quiero ir a Cancún, ¿dónde se para? Se para en la playa con el all inclusive, con ahí el abanico de las palmeras y ya se para ahí. Entonces como que eso le da bienestar, aunque todavía no fue ni a comprar el boleto ni averiguó cuánto cuesta el pasaje, pero es como para el lenguaje no es inocente y hay lo que se llama la ley de vibración y la ley de atracción. Todo lo que yo vibro atraigo. O sea, lo que yo saco de mi boca, vibración, esa es la ley de vibración, atraigo, el mundo hace que atraiga. Entonces, lo que el coach, más allá de acompañar a diseñar y concentrarse en su diseño, lo que él quiere, también lo que hace es que el cliente vibre. Porque el cliente cuando habla, yo quiero trabajar, ordenarme un poco. Entonces, ¿qué querés? Ser ordenado. Ordenarme un poco no es lo mismo que ser ordenado. No me siento seguro. Entonces, ¿cómo quieres sentirte? Me quiero sentir seguro. Es distinto sentir seguro que no me siento seguro. Y eso no es una pauta solo del coaching, sino también de cualquier ámbito de la vida. Y acá aparece el parafraseo. Antes de ir a la exploración, que sería la escucha 2, otra instancia, o exploración 1, yo necesito saber que lo que escuché es lo que el cliente dijo. Y la única forma de saber que lo que escuché es lo que el cliente dijo con el parafraseo. El parafraseo va al final del acuerdo. Muchas veces lo ponen en el medio, pero en verdad tiene más que ver con lo que yo quiero que con lo que se necesita. Entonces el parafraseo se origina como una oportunidad de chequear, porque yo digo lo que digo y vos escuchás lo que escuchás. ¿Qué significa esto? Que nunca podemos escuchar lo que el otro dice, sino lo que nosotros interpretamos de lo que el otro dice. Porque cuando el otro dice algo, no solo habla de emoción, no solo habla de sensación, habla también de corporalidad, habla de emoción, habla de un montón de cosas, entonces yo lo único que tengo es una interpretación. Entonces comparto mi interpretación con el cliente para ver si lo que yo interpreté es lo que él quiere trabajar.
Entonces, le digo, ¿me permitís? Porque me tiene que permitir. ¿Me permitís que te comparta lo que escuché? Porque no es lo que dijiste, es lo que escuché. ¿Y para qué te voy a compartir? No porque soy tu secretario y anoto lo que dijiste, sino porque es lo que querés trabajar. Entonces te pregunto, más que te pregunto, te digo, perdón, ¿querés trabajar esto? Y le digo lo que quiere trabajar. Le digo lo que quiere aprender o para qué lo quiere aprender o lo que quiere trabajar, cómo impacta en su área laboral, qué es lo que quiere conseguir, cómo se va a dar cuenta y cómo se quiere sentir. Y ahí le pregunto, ¿estás de acuerdo? ¿Querés agregar algo? ¿No? Y acá lo que termina con esto es el cierre del acuerdo. Si él no agrega nada, se continuaría con la próxima pregunta, que es por dónde querés profundizar. Como yo solo estoy, digamos, compartiendo el acuerdo, acá es, ¿me permitís mantener la grabación si cerraría la práctica acá? Entonces, en ese lugar, lo que logro es poder, un acuerdo efectivo es la mitad o más de la mitad del éxito de una conversación total. ¿Por qué? Porque si el cliente ya diseñó qué es lo que quiere trabajar, de qué forma quiere trabajar, cómo lo va a lograr, cómo se va a empoderar, obviamente va a tener resultados diferentes. Espero que les sea de valor. Obviamente hay mucho más para hablar y de otro lugar, así que muchas gracias. Muchas gracias. Acá me prendo la cámara para saludarlos. Un gusto, mi nombre es Alexis Kavenowski. Estoy dispuesto a recibir los comentarios para poder crecer y estoy dispuesto también a que los que le dio valor, por favor me compartan que le dio valor también para saber que el material está y si no dio valor, por lo menos saber para seguir creciendo. Así que me quiero conectar con lo que sí quiero, que es brindarle este contenido. Que tengan una hermosa semana. Un gran saludo. Ah, me olvidaba. Hay con una colega, Nata, hicimos una grabación de un acuerdo para que ustedes puedan ver cómo es en la práctica.